Shalom, shalom, queridos amigos. Bienvenidos un día más a Israel a Diario. Hoy es jueves 8 de mayo, 10 del mes de Iyar. Nosotros aquí en Israel llevamos 580 días de guerra. Todavía hay 59 rehenes en la Franja de Gaza. Primero, ante todo, antes de comenzar con las noticias, quiero agradecerles muchísimo todos los mensajes, bendiciones y deseos que me hicieron llegar por el casamiento de mi hija, Micaela, y gracias de verdad. Fue una boda hermosa, un sueño y una gran alegría también para mí haberlo compartido con ustedes allí del otro lado. Gracias de corazón. Y ahora sí, vamos a volver a la realidad. Es hora de comenzar nuestra recorrida por los diarios y otros medios aquí en Israel. El diario Yediot Aharonot abre su edición de hoy con una caricatura de Guy Morad en la tapa, en la que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prepara una especie de brebaje verde al que le agrega condimentos, como se puede ver, y el primer ministro Netanyahu está allí listo para tener que digerir esa especie de caldo. Mira con cara de sorpresa y preocupación. El titular dice: política de sorpresas, y la bajada amplía. En Jerusalén aumenta la frustración por las últimas medidas del presidente de Estados Unidos, desde la normalización, que ya no parece estar en primer lugar del orden de prioridades de la Casa Blanca, o sea, la normalización de relaciones entre Israel y Arabia Saudita, pasando por el plan de retirar fuerzas estadounidenses de Siria, hasta la sorprendente declaración de cese de fuego con los hutíes. Funcionarios de alto rango del Partido Republicano presionan, dice el diario, para alejar a Estados Unidos de esta guerra en varios frentes y centrarse en los intereses propios. Ayer Trump prometió una noticia respecto de Gaza. Sobre las conversaciones con Irán, un asesor de Trump le dijo al diario Yediot Aharonot que él, o sea Trump, no hará ningún acuerdo, pero está haciendo un esfuerzo por resolver el problema por otra vía. Debajo de esta bajada hay otro titular, es una cita del primer ministro Netanyahu. Abro comillas: hay 21 secuestrados con vida, hay dudas respecto de 3. Vamos a ver cómo solemos hacer, a ver y a desglosar entonces toda esta información. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró: se está hablando mucho sobre Gaza en este momento, así que probablemente escucharán sobre esto en las próximas 24 horas. Trump hizo estas declaraciones en la Casa Blanca esta madrugada noche en Israel, en respuesta a una pregunta que, dicen algunos medios, parece ser que escuchó en forma parcial, porque le preguntaron si planea presentar una nueva propuesta de acuerdo sobre los rehenes antes de viajar a la región, a Medio Oriente, la semana que viene. En Jerusalén, las autoridades israelíes fueron tomadas por sorpresa, una vez más, hay que decir, por estas declaraciones de Trump, y no saben de qué estaba hablando, o al menos eso dicen los medios locales. El ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, se encuentra en este momento en Washington y quizás él consiga averiguarlo, pero aquí el gobierno israelí no sabe con certeza a qué se refería Trump con estas declaraciones. Sí hay, por supuesto, estimaciones. Hay quienes dicen que el gobierno de Trump comienza a tomar una vía de acción unilateral en la que no participa Israel. Lo vimos con la cuestión de los hutíes y ahora con Gaza. Y se estima que es posible que Trump hubiese estado hablando sobre el tema de la ayuda humanitaria y la forma como se va a distribuir en la Franja de Gaza, quizás con intervención directa estadounidense.
quizás con participación de algún país árabe. Ayer, el enviado de Trump a la región, Steve Witkoff, habló precisamente sobre esto ante el Consejo de Seguridad de la ONU y explicó, abro comillas nuevamente, cómo Estados Unidos impide una tragedia humanitaria en la Franja de Gaza. Varios medios israelíes plantean hoy qué sucede con el gobierno de Trump. Se preguntan, porque vemos que actúa por separado, como decía, sin participar siquiera a Israel y por sorpresa. Un funcionario israelí que dialogó con miembros del gobierno de Donald Trump le dijo a Galei Tzahal, la radio del ejército de Israel, que en el gobierno Trump esperaron que su par israelí les respondiera cuál es el calendario, o sea, los tiempos establecidos para la guerra. Desde el momento en que vieron que Israel no tiene un calendario, o sea, no tiene una fecha estimada siquiera de finalización de la guerra, decía esta fuente, y que estira y estira los combates, entendieron en Estados Unidos que tienen que actuar solos, también en el tema de Irán y de los hutíes, y todo parece indicar que harán lo mismo en la Franja de Gaza. En la tarde de ayer, el primer ministro Netanyahu confirmó algo que el presidente estadounidense Trump había dicho varias horas antes. Solo hay certeza respecto de la situación de 21 de los 59 secuestrados. Hasta ahora se hablaba de 24 con vida, después empezaron los rumores, las declaraciones on the record, off the record, y después vino este mensaje en video que publicó en la tarde de ayer el primer ministro Netanyahu. אנחנו יודעים בוודאות שיש 21 חיים, על זה אין ויכוח. יש עוד 3 שלצערי יש ספק אם הם חיים, ולכן הדבר הוודאי שאנחנו אומרים 21... Sabemos con certeza que hay 21 rehenes con vida, sobre eso no hay discusión. Hay otros 3 que, lamentablemente, está en duda si están vivos, y por ello, decía el primer ministro, lo único certero que decimos es que no renunciamos a ninguno de ellos. Nosotros queremos traer a todos de vuelta a casa. Pero no lo niego, todavía tenemos grandes desafíos. Irán es un desafío inmenso. No olvidamos eso ni por un instante. Pero nosotros somos fuertes y nos defenderemos con nuestras propias fuerzas. Palabras textuales de Netanyahu. Hasta ayer, hasta el momento de esta declaración del primer ministro, Israel decía oficialmente que hay 24 rehenes con vida. Hace unos días, como recordamos, el primer ministro dijo que hay hasta 24 y su esposa lo corrigió, dijo que eran menos, y después Trump dijo que hay 21 rehenes con vida y ahora Netanyahu. Y esto es algo que realmente desespera a las familias de los rehenes, que suma confusión a la tremenda incertidumbre en la que ya viven. En este contexto, el diario Haaretz de hoy informa que, a pesar de que públicamente las autoridades de seguridad en Israel han dicho una y otra vez que la liberación de los rehenes es el objetivo más importante para las fuerzas de defensa de Israel en la guerra, un documento militar que establece los objetivos de la ofensiva planeada en Gaza coloca a los cautivos o los secuestrados en sexto y último lugar. Esos objetivos fueron presentados ayer a los comandantes y según Haaretz son los siguientes. 1. Derrotar a Hamas. 2. Control operativo del territorio. 3. Desmilitarizar la Franja de Gaza. Atacar objetivos del gobierno de Hamas. Concentrar y movilizar a la población. Sexto y último, liberar y devolver a los cautivos. El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, general de brigada Efi Defrin, declaró apenas a principios de esta semana que la recuperación de los rehenes es el objetivo más importante y la derrota de Hamas es el segundo. Y no es esta la primera declaración en este sentido o del mismo tono que proviene
de las fuerzas de seguridad y que hemos estado escuchando. Volvamos entonces al presidente Donald Trump y sus declaraciones, esta vez sobre Irán y sobre los hutíes en Yemen. Anoche el presidente de Estados Unidos también habló sobre estos temas cuando le preguntaron si la postura de Estados Unidos es permitir que Irán tenga un programa limitado de enriquecimiento de uranio. Trump respondió: aún no hemos tomado esa decisión, lo haremos. A principios de esta semana, Trump dijo que el objetivo de las conversaciones sobre un potencial acuerdo nuclear con Irán, el objetivo que tiene su gobierno, es lograr el desmantelamiento total del programa nuclear de Teherán, pero que está abierto a permitir que Irán desarrolle energía nuclear con fines civiles. Y esto, como sabemos y hemos dicho muchas veces, es algo que Israel no quiere, no acepta. En una entrevista le preguntaron si Estados Unidos le ha dado a Irán la opción de entregar sus centrifugadoras nucleares y el uranio que tiene o ser bombardeado. El presidente estadounidense Donald Trump respondió a esto: es así de simple. Preferiría un acuerdo sólido y verificado en el que realmente los hagamos estallar o simplemente los desnuclearicemos, declaró Trump, aparentemente refiriéndose al equipamiento y a las centrifugadoras nucleares de Irán. Abro comillas otra vez, más declaraciones de Trump: solo hay dos alternativas: hacerlas estallar en forma agradable o hacerlos estallar con saña, dijo el presidente de Estados Unidos. Trump también habló sobre los hutíes en Yemen y dijo que confía plenamente en ellos, que respetarán la tregua que pactó con ellos, que supuestamente supondrá el cese de los ataques hutíes contra barcos estadounidenses a cambio de la suspensión de los bombardeos de Estados Unidos contra los rebeldes hutíes en el Yemen, que, como sabemos, tienen el respaldo de Irán. Abro comillas otra vez: les creemos, dijo Trump, los atacamos con mucha dureza, tuvieron una gran capacidad de resistencia, se podría decir que allí hay mucha valentía, palabras del presidente de Estados Unidos. Claro que las cosas se interpretan de una manera bien diferente en Medio Oriente y así lo muestra lo que estamos viendo, que es la primera plana de hoy del diario libanés Al-Akhbar, un periódico afiliado a la organización chiita libanesa Hezbollah. El titular dice: Estados Unidos en Yemen, la derrota absoluta. Y en Israel, el ministro de Defensa, Israel Katz, publicó en la mañana de hoy este mensaje que estamos viendo en su cuenta de X, en el que dice lo siguiente: Israel debe ser capaz de defenderse con sus propias fuerzas ante toda amenaza y todo enemigo. Esto fue cierto frente a todo tipo de amenazas en el pasado y así también será en el futuro. Los hutíes recibirán duros golpes de Israel si nos siguen atacando, más duros golpes, diría yo. Tzahal está listo para la misión, escribió el ministro de Defensa Katz. También advierto al liderazgo iraní que financia, arma y activa a la organización terrorista hutí. El sistema de las proxies, o sea, las milicias de Irán en la región, el sistema ese se acabó, dijo el ministro de Defensa israelí, y el eje del mal colapsó. Lo mismo que le hicimos a Hezbollah en Beirut, a Hamas en Gaza, a Assad en Damasco y a los hutíes en Yemen, también les haremos a ustedes en Teherán. No permitiremos a nadie atacar a Israel y quien lo haga saldrá severamente dañado. Este mensaje del ministro Katz se produce en el contexto de la nueva situación que planteó Estados Unidos, que anunció este acuerdo con los hutíes,
que negocia el acuerdo con Irán, del que también informó a último momento y públicamente al primer ministro Netanyahu, que dice que hará algo en Gaza, pero no sabemos qué, y que esta tarde hará una declaración oficial. La Casa Blanca anunció que hoy aproximadamente a las 5 de la tarde hora de Israel habrá una declaración oficial que tampoco sabemos de qué se trata y que, según la emisora pública israelí Kan, todo parece indicar que tiene que ver con Arabia Saudita, poco antes del viaje de Trump a Riad, pero que Israel estaría al margen. Y así, la administración Trump ha dejado a Israel solo en varios frentes. Por tanto, los medios interpretan que el ministro de Defensa israelí buscaba aclarar las cosas, poner las cosas en su lugar mediante este mensaje. De los ataques hutíes y las amenazas de unos y otros pasamos a dos atentados ocurridos en la tarde de ayer en Samaria y Hebrón. Continúa la investigación del atentado cerca del puesto de control de Reihan, en el norte de Samaria. El ejército informó que 2 soldados reservistas israelíes resultaron gravemente heridos por disparos realizados desde un automóvil en movimiento que pasó frente a tropas israelíes que se encontraban en una operación militar en la zona. En la mañana de hoy continuaban los 2 soldados en estado grave en el hospital Rambam en Haifa. La zona donde se produjo este atentado se encuentra entre Tulkarem y Jenin, 2 ciudades en las cuales Tzahal opera con gran fuerza e intensidad en los últimos meses, impidiendo una gran cantidad de acciones terroristas. En otro incidente, un oficial sufrió heridas de mediana consideración en otro atentado mediante un atropello intencional. El terrorista, después de atropellar a este oficial israelí, bajó del automóvil e intentó apuñalar a otros soldados. Este hecho se produjo en Hebrón, y un oficial de las Fuerzas de Defensa de Israel fue quien abatió al terrorista junto con otros efectivos de Tzahal que se encontraban en la zona. De este frente nos vamos entonces a Siria, pero antes hay que decir que a esta hora, cuando hacemos este informe, Israel está llevando a cabo un amplio e intenso ataque en el Líbano. Ahora sí, nos vamos a Siria, como decíamos, porque el presidente de Siria, Ahmed Ashara, confirmó en las últimas horas que su gobierno mantiene negociaciones indirectas con Israel a través de mediadores para tratar de rebajar la tensión e impedir que la situación se salga de control. Ashara hizo estas declaraciones en una conferencia de prensa conjunta en París con el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Este es su primer viaje oficial a un país europeo. Ashara también dijo que su gobierno está intentando hablar con todos los países que tengan posibilidad o capacidad de influir en Israel para que retire sus tropas de territorio sirio, y Macron dijo que ni los ataques ni las incursiones israelíes, en sus palabras, contribuyen a estabilizar la situación, no garantizan la seguridad de Israel y violan la integridad territorial, palabras del presidente de Francia. Seguimos adelante, nos vamos a Gran Bretaña. Allí vemos imágenes de la Embajada de Israel en Londres, porque el diario Times informó que los 8 iraníes arrestados en el Reino Unido durante el último fin de semana son sospechosos de conspirar para atacar la Embajada de Israel en Londres para realizar allí un atentado. El informe, que no especifica cuál es la fuente, señala que la policía se ha negado a publicar los detalles de este supuesto complot o preparativo de atentado, pero se entiende que la embajada era el principal objetivo. El sábado hubo 2 arrestos separados en operaciones antiterroristas
y hoy se conocieron de fuentes que, como decía, no se sabe cuáles son, estos nuevos detalles. Los medios británicos informaron sobre la creciente especulación acerca de que los 7 iraníes y otro hombre más arrestado durante el fin de semana estaban muy cerca, a horas nada más, de perpetrar un ataque contra una sinagoga o un lugar vinculado a la comunidad judía de Londres, aunque no hubo confirmación de ninguna de las versiones de estos informes. El gobierno de Irán, en tanto, rechazó categóricamente, dicho esto entre comillas, cualquier vínculo con un supuesto complot para atentar contra la Embajada de Israel en Londres. El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, manifestó en la red social X la disposición de las autoridades iraníes para colaborar para esclarecer lo que realmente ha sucedido y aseguró que las autoridades británicas deben garantizar a los ciudadanos iraníes arrestados el debido proceso. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Los invito, como siempre, a seguirnos en el canal, a compartirlo, a suscribirse y también a sumarse al grupo de amigos de Israel a diario. Gracias nuevamente, gracias por todo, que tengamos buenas noticias. Shabbat Shalom.